generalidades de las leucemias. Una leucemia sabéis que es una proliferación neoplástica ya de la serie blanca, no de serie roja, que asienta o que parte de la médula ósea y desde ahí puede invadir sangre periférica y el resto de los órganos. Esa es una de las diferencias con los linfomas, que tienen su origen en los ganglios linfáticos. Se las clasifican en agudas y crónicas en función de qué es lo que prolifera, de forma que en las agudas proliferan las células inmaduras, esos blastos. Y las leucemias agudas van a provocar un desenlace rápido, es decir, o curan rápidamente o el paciente se muere realmente, pero no tienden a permanecer mucho tiempo vivos enfermos, es decir, o se mueren o se curan, pero rápidamente. Tienen ese hiato leucémico, es decir, esa característica de células muy maduras con células muy maduras donde hay déficit de las células intermedias. A diferencia de las leucemias crónicas donde no existe ese hiato leucémico, tienen un ritmo de crecimiento lento, difícilmente curan, pero sí que suelen sobrevivir muchos años, y aquí lo que hay es una proliferación de todas las series madurativas, pero sobre todo de las células maduras. Hay muchas teorías de por qué se produce una leucemia, me da igual que sea la causa, lo importante es que al final lo que ocurre es que existe una serie de células que están proliferando a un ritmo más rápido de normal en médula ósea y van provocando una disminución de la hematopoiesis normal. La primera clasificación nos habla de distintos marcadores. Las leucemias agudas son las leucemias más frecuentes en los niños, más frecuentes en los varones que en las mujeres, y podemos hablar de leucemias agudas o leucemias agudas linfoides o leucemias agudas mieloides. Son más frecuentes en los niños las leucemias agudas linfoides, aunque también puede haber mieloides, por supuesto, y en los adultos más frecuentes las mieloides. Todas esas palabras largas, acordaros, bastones de agua, mieloperoxidasa, sudor negro, etcétera, todas esas decíamos que eran más frecuentes de las de los mayores, de las de estirpe mieloide, mientras que otras como ese PAS, FA, TDT, todo eso era más frecuentes de las leucemias de los niños. Ese TDT que era negativo en la L3, que veremos ahora mismo, y algún marcador más como ese CD13 y 33 de estirpe mieloide, y ese es 10, 19, 20, 21 de linfocitos B, junto con los números bajos 1, 2, 3, 5, 7 de linfocitos T. La otra clasificación habla de leucemias agudas linfoblásticas o mieloblásticas en función, de las características morfológicas de las células, de respuesta a tratamiento, etc. La primera, diferenciamos la L1, L2 y L3. La L1, sin más, saber que es la más frecuente, la que más frecuentemente afecta a los niños, la que tiene mejor pronóstico. De la L2 nada y la L3 todo. Es muy poco frecuente, menos del 5%, pero muy grave. Es la leucemia Burkitt. Se relaciona, por lo tanto, con una posible leucemización desde un linfoma previo, desde un linfoma Burkitt, relacionado con esa translocación 8-14, que es la de virus de Epstein-Barr, y tiene ese TDT característicamente negativo. Eso lo vemos en la otra clasificación, en la que nos habla de la leucemia aguda linfoide nula, nada de ella. De la común, acordaros que es la L1 de la otra clasificación, es la más frecuente, la que tiene mejor pronóstico. La leucemia aguda linfoide prevé, porque tiene todavía las inmunoglobulinas en citoplasma, no están en superficie. Y por último, dos de muy mal pronóstico, la B y la T. La B es la L3 de la clasificación anterior, poco frecuente, TDT negativo, muy importante la infiltración y muy rápida de cualquier zona del organismo, con esta translocación 8-14 por relacionarse con el virus de Epstein-Barr. Ya tienen las inmunoglobulinas de superficie. Y en la leucemia aguda linfoide de linfocitos T, con esos marcadores T, como es el CD1, 2, 5, 7, y acordaros que todo lo que suene a T hay que asociarlo a varones jóvenes, varones adolescentes, que suelen tener infiltración dérmica, que suelen tener una masa mediastínica, que suelen tener una infiltración del sistema nervioso central, que es muy agresivo y que es indistinguible del único linfoma de linfocitos T, que es el linfoma linfoblástico. Todo eso respecto a las leucemias agudas linfoides. Respecto a las agudas mieloides, la M0 nada de ella, del M1 tampoco, es bastante frecuente sin más. De la M2 es la leucemia aguda mieloide diferenciada, es la más frecuente dentro de las mieloides y tiene esa translocación, en principio de buen pronóstico, que es la translocación 8-21. La M3 promielocítica, con esa translocación 15-17, con ese tratamiento que han preguntado 4 o 5 veces ya específico, que es ese ácido transretinoico, y con esa alteración, con esa asociación con alteraciones hemorrágicas como es la coagulación intravascular diseminada. Peor pronóstico ya las que quedan, la M4 asociado con el cromosoma 16, la M5 muy mal pronóstico porque suele localizarse fuera de la médula ósea en el momento del diagnóstico, la M6 asociado a marcadores de serie roja, eritroleucemia, y la M7 asociado a marcadores de serie plaquetaria.
Dentro de la M4 de mal pronóstico tenemos un subtipo que es la M4-EO, donde hay un gran aumento de eosinófilos en médula ósea y se asocia también con el cromosoma 16, en este caso con la inversión de este cromosoma, del 16. Y tiene mejor pronóstico que la M4. Y más marcadores que han preguntado una vez, la M2, M4 y M5, ese marcador CD15 positivo. La clínica es una clínica de insuficiencia medular porque las células leucémicas van arrinconando a las células normales y por lo tanto pancitopenia. Anemia, infecciones, hemorragias, puede infiltrar cualquier célula del organismo, cualquiera, sea linfoide o sea amiloide, si bien es cierto que los cloromas y esa coagulación intravascular diseminada son más frecuentes en las de estirpe mieloide. El diagnóstico, demostrar obligatoriamente que existe más de un 30% de blastos en médula ósea. Eso es el diagnóstico de leucemia aguda. Si no llega al 30% no es una leucemia aguda, puede ser un síndrome meduloesplásico, no sería una leucemia aguda. Es el criterio diagnóstico de elección. Y son factores de buen o mejor pronóstico en las de los niños, en las linfoides, sexo femenino, que el niño no sea demasiado pequeño, acordaros, menor de un año peor pronóstico, entre 2 y 10 años mejor pronóstico, esa L1 mejor que la L3, ya lo hemos visto, y las hiperploidías mejor que las aneuploidías. En las de los mayores, en las mieloides, siempre sexo femenino mejor pronóstico, a menor edad mejor pronóstico, esas translocaciones que hemos visto, la 8-21, la 15 de la M2, la 15-17 de la M3 y la inversión del 16 de la M4-EO, también mejor pronóstico, M1, M2, M3 y M4-EO mejor que el resto, y bueno, luego otros como pues que respondan bien a tratamiento, que no expresen el gen de la multiresistencia a drogas, etc. De todas formas, lo único realmente importante de cara al pronóstico es que el paciente responda o no responda completamente al tratamiento. Es decir, la obtención de una remisión completa es lo más importante de cara al pronóstico. Y se asocia a mal pronóstico antes ya del tratamiento, pretratamiento, una edad avanzada. La edad es un dato muy importante de cara al pronóstico. También el grado de mielodisplasia y el grado de alteraciones citogenéticas. Todo eso, a mayor grado, sería peor el pronóstico de la enfermedad. Hay que tratar a estos pacientes, pues sintomáticamente, transfusiones de sostén, y luego ya un tratamiento específico en distintas fases. Se administra una serie de fármacos, una poliquimioterápica, que lo que busca es una remisión completa, es decir, datos que nos hablan de que disminuyen las células tumorales, disminuyen los blastos y vuelven a recuperarse las células normales, las fisiológicas. Esa inducción a la remisión, ya digo, que se realiza con poliquimioterapia, no hay que darle más vueltas, salvo hay que hablar de ese ácido transretinúico específico de la estirpe mieloide de esa M3, pero ese ácido transretinúico hay que asociarlo también a poliquimioterapia, es decir, no es un tratamiento aislado. Si hemos alcanzado la remisión completa, consolidamos esa remisión. ¿Cómo? Pues seguimos administrando ciclos de tratamiento, manteniéndolo aproximadamente 2 años. Si hemos obtenido la remisión completa, hay situaciones donde hay que realizar una profilaxis del sistema nervioso central. Suele realizarse casi siempre en los niños, es decir, en las linfoides, y no se suele realizar de rutina en la estirpe mieloide. Y la profilaxis del sistema nervioso central se realiza mediante la administración de metotrexate intratecal y sistémico a altas dosis. Ya no se irradian a los pacientes como hasta hace 4 o 5 años por esos problemas secundarios de leucoencefalopatía progresiva. El ácido transretinoico ya se han encontrado resistencias, ya os lo decía, esto es como un poco de avance, en resistencia se está utilizando el trióxido de arsénico y el ácido transretinoico es tan útil, sobre todo en esa M3, porque reduce la muerte por coagulación intravascular diseminada de un 20% a un 2%. Tiene mejor porcentaje de supervivencia de remisión completa las triple linfoides y las de los niños, y recordar que la mayoría de las recidivas asientan donde aparece la leucemia, es decir, en la médula ósea. Pueden aparecer también en muchos otros sitios, muy típico también la afectación de los testículos, que se trata con radioterapia, y siempre que aparece una recidiva hay que tratar al paciente en esa zona, si se puede radiar esa zona, y posteriormente en reiniciar todos los ciclos de esa poliquimioterapia en fases que acabamos de ver ahora mismo.